Bien, en esta clase vamos a calcular las reacciones y diagramar las deformaciones debido al peso propio de esta placa. Para ello contamos con las dimensiones de la placa, el módulo de elasticidad, ¿no? Que sus unidades, no nos olvidemos, que son toneladas, metro cuadrado, ¿no? El espesor, que le vamos a dar 0.25 metros. Este mu que ustedes ven aquí es el coeficiente de Poisson. Vamos a ponerlo como una nota para que no se olviden. Coeficiente de Poisson, que es adimensional, y el peso propio de la placa, ¿no? Que está en toneladas, metro cúbico, ¿no? Esta es toda la información que nosotros tenemos para poder calcular las reacciones en este empotrado. Ahora, vamos a dividir nuestra placa inicialmente en dos triángulos. Lo vamos a dividir de esta forma. Aquí. ¿Ya? Otra cosa que se me estaba olvidando, no nos olvidemos que esta placa tiene sus reacciones, ¿no? Como esta placa la he dividido en dos triángulos y es este el triángulo que contiene a los apoyos, en los apoyos de nuestra placa van a ser dos, que serían las dos esquinas del triángulo. Aquí. Aquí podríamos llamarlo apoyo. Este un apoyo fijo y este otro apoyo fijo, que son justamente las dos esquinas del triángulo, las dos esquinas que coinciden con el empotrado. Por ende, si son dos apoyos fijos, nosotros vamos a tener dos reacciones aquí, ¿no? Una reacción horizontal, que la vamos a llamar H1. Vamos a tener una reacción vertical, que lo vamos a llamar V1. Aquí otra reacción horizontal, que lo vamos a llamar H4. Y otra reacción vertical, que se va a llamar V4, ¿no? Entonces, hacemos nuestro recorte, lo traemos acá. ¿No?
Y ahora sí, podemos calcular el, el área de este triángulo, que si ustedes se fijan, vamos a analizar primero la placa 1, 2, 4, ¿ya? Ahora, al analizar esto, puedo calcular el área. El área de un triángulo es la base por la altura. La base que vale 3 por su altura que vale 2 y dividido 2. Ahora, tenemos que sacar las coordenadas de cada nudo. Eh, este nudo 1 es el nudo I, J, K, siempre I, J, K, en sentido antihorario, ¿ya? El nudo I vale 1, el nudo J vale 2 y el nudo K vale 4. Las coordenadas de cada nudo. Aquí, para que les quede bien claro, vamos a dibujar las coordenadas de nuestro nudo. Aquí. Vamos a ubicar nuestro eje cartesiano. Espérenme. Así estaría nuestro eje cartesiano. Esto es X y esto es Y. Ya. Basándonos en este eje cartesiano, las coordenadas del nudo 1 serían 0 para X, 0 para Y. Las coordenadas del nudo 2 serían 3 metros para X y 0 para Y. Las coordenadas del nudo 4, 0 para X y 2 para Y. Con estas coordenadas hallamos A sub I, A sub J, A sub K, B sub I, B sub J, B sub K, C sub I, C sub J y C sub K. ¿Ya? Estas son las fórmulas para cada una de nuestras coordenadas. Ahora, eh, con esta información, ¿no? Nosotros podemos hallar nuestro, nuestra matriz N, ¿no? Que nuestra matriz N se llama matriz de funciones transpuestas. Aquí voy a anotar. Número 1, no romano. Cálculo de la matriz de funciones transpuestas. Esa matriz de funciones transpuestas es esta. Que va a ser igual a esto.
Esta es nuestra fórmula para hallar la matriz de funciones transpuestas. Ahora reemplazamos estos valores de aquí que hallamos dentro de esta fórmula. Entonces, al momento de reemplazar, tenemos este resultado, ¿no? Aquí tendríamos nuestra matriz de funciones transpuestas, ¿no? Ahora, necesitamos hallar los límites, o primero que nada hallar la ecuación de la recta que divide a nuestra placa. Número 2. Cálculo de la ecuación de la recta que divide a la placa. Ya. Vamos a dibujar nuestro triángulo con las coordenadas correctas. Tenemos este triángulo que vale 4, 6. Aquí. No. Voy a copiar mejor este triángulo. Esta placa. Y voy a borrar lo que no necesitemos. Por ejemplo, esto no necesitamos. No necesitamos esto. ¿No? Aquí estaría nuestro triángulo. En sus coordenadas para este triángulo sería, no sus coordenadas, sus medidas, ¿no? Podríamos decir. Podríamos medirlo así. Aquí es 0, aquí es 3 y aquí es 2, ¿no? Ahora, con este dibujo, nosotros tenemos que hallar la ecuación de esta recta. Para poder hallar la ecuación de esa recta, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? No nos olvidemos que tenemos que hallar nuestra integral, ¿no? O nuestra, podríamos llamar nuestra función de la recta. A ver. Tenemos que sacar un diferencial, ¿no? Un diferencial de la recta.
no nos olvidemos que x va a ir variando. Este pedacito podríamos decir que es el diferencial de x, ¿no? Mm, Nuestro diferencial de x, ¿no? Y aquí tenemos la ecuación de y. Y no se olviden que para hallar la ecuación de y o de la recta, hablemos de la ecuación de la recta. Tenemos, tenemos dos ecuaciones más usadas para calcular la ecuación de la recta, ¿no? Que es x sobre a más y sobre b igual a 1. Estas ecuaciones son de geometría analítica, ¿no? Otra de las ecuaciones utilizadas en geometría analítica para hallar la ecuación de la recta es justamente y igual a mx más b, ¿no? Cualquiera de estas dos ecuaciones generales para hallar la ecuación de la recta es válida, ¿no? Es valedera, ¿no? Ahora sí, la pendiente, vamos a usar esta, la más común. Aquí es igual m que era la pendiente, y aquí es igual la pendiente al cateto opuesto que vale 2 sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre el cateto adyacente, perdón, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale b? B vale 2, ¿no? Que es la abscisa. Perdón, ¿por qué coloqué aquí un signo menos en la pendiente? Por el sentido de la recta que de geometría analítica, una recta tiene dos tipos de pendiente, ¿no? Cuando la recta es ascendente, de izquierda a derecha es ascendente, es pendiente positiva. Si la recta va de derecha a izquierda, o sea, descendente, es pendiente negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, como nuestra recta es descendente, entonces su pendiente es negativa. ¿Ok? Esto redondeamos. Y aquí tenemos nuestra ecuación de la recta, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que para poder calcular el vector fuerza necesitamos los límites de la integral, la matriz de funciones transpuestas, ¿no? Y el peso propio, ¿no? Ya. Ya tenemos toda nuestra información, fíjense. Este integral, que es integral del área, yo lo puedo dividir en dos integrales, ¿no? De y de x, ¿no? ¿Sí? Ahora, en nuestra integral, los límites con respecto al eje x
para esta integral es de 0 a 3. De 0 a 3. Y los límites. Vamos a borrar todo esto. Ya, ahora sí. Los límites para nuestra integral con respecto a x es de 0 a 3. Para nuestra integral con respecto al eje y, también arrancamos en 0 y llegamos hasta la ecuación de la recta, ¿no? Ahora, siguiendo con la fórmula, tendríamos esta matriz, que es la matriz de funciones transpuestas, ¿no? A su vez, esto está multiplicado por el vector del peso propio, que sería, no nos olvidemos que este vector en peso propio, el primer elemento es el peso con respecto al eje X y el segundo es el peso con respecto al eje Y. Si nosotros nos fijamos la placa, sabemos, aquí se los voy a dibujar, si nos fijamos la placa, el peso de la placa, ¿hacia dónde apunta? Obviamente ese peso de la placa apunta hacia abajo. Por ende, el gamma con respecto a Y tiene un valor que es el gamma del hormigón, del material. Pero esta placa no tiene peso con respecto al eje Y, ¿no ves? Por ende, su gamma con respecto al eje X va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí 0 y aquí es 2.5, ¿no? Aquí colocamos dy y dx, ¿no? Ah, perdón. Esto también multiplicado por el espesor, ¿no? Por el espesor, que era 0.25, ¿no? dy y dx, ¿no? Ahora, espérenme. Aquí hay algo que no quiere funcionar. Veamos ahora. Y ahí están los valores de nuestra integral, ¿no? ¿Sí? Vamos a redondear.
Y aquí tendríamos ya nuestra placa, ¿no? De la misma manera, ahora calculamos para la placa 2, 3, 4. Antes de hacer este recorte, vamos a borrar esto. Ahora sí. Ya. Ahora, calculamos el área. Y fíjense, va a ser el mismo que el área del triángulo 1, 2, 4, ¿no? Sería la base, que vale 3, por la altura, que vale 2, dividido 2, ¿no? Las coordenadas. Ahora, I vale 2, J vale 3 y K vale 4. Para el nudo I, sus coordenadas 3 para X y 0 para Y, ¿no? Las coordenadas para el nudo J, 3 para X y 2 para Y. Y las coordenadas para el nudo 4 sería 0 para X y 2 para Y, ¿no? Con estos valores de las coordenadas hallamos estos coeficientes, ¿no? Ahora, una vez más, el paso número 1. Aquí no le pusimos. Aquí era un paso número 3, digamos, ¿no? Para que quede claro, podríamos llamar reemplazamos valores en la ecuación del vector fuerza. Ya. Vamos al paso número 1, que es cálculo de la matriz transpuesta. Aquí. Cálculo de la matriz transpuesta. Que no nos olvidemos que era esto igual a esto. Esta es nuestra fórmula, ¿no? Ahora, reemplazamos los valores de aquí en esta fórmula y tenemos esta ecuación, ¿no? Traemos estos valores aquí
¿no? Y una vez más volvemos a hallar nuestra ecuación de la recta, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí vendría el paso número 2, ¿no? 2 romanos. El paso 2 romanos. Traemos nuestra gráfica. La traemos para acá. Una vez más, borramos lo que no necesitamos. ¿No? Y nos vendríamos a quedar, vamos a borrar aquí. Ya. Aquí tengo ahora mi placa 2, 3, 4, ¿no? Donde la base sigue siendo 3 y la altura sigue siendo 2. Vamos a hallar su diferencial. Su diferencial de x. No se olviden que este ancho es lo que nosotros llamamos de x, ¿no? Y este es el diferencial de y, ¿no? Por eso es que el diferencial de área es de x por de y, ¿no? Ahora, la ecuación de esta nuestra recta es lo mismo que les dije hace rato, ¿no? Tengo dos fórmulas con las cuales yo puedo hallar la ecuación de la recta, ¿no? X sobre A más Y sobre B igual a 1. Y la otra fórmula
es y igual a mx más b, ¿no? Esto traemos al ejercicio. ¿No? Esa es nuestra integral, nuestra recta. La ecuación la vamos a volver a hallar de la misma forma del anterior ejercicio. Fíjese que la recta es la misma que el anterior triángulo, ¿no? Por ende, la pendiente tiene que ser la misma. Pendiente negativa, el cateto opuesto es 2 y su cateto adyacente es 3, ¿no? Ahora, B, que es la ordenada, vale 2. Y aquí nos queda nuestra ecuación de la recta, ¿no? Por último, en el paso número 3 romano, reemplazábamos valores en la ecuación del vector fuerza, ¿no? Y vamos a hacer eso. Aquí tenemos nuestro vector fuerza, nuestra ecuación que es esa, ¿no? Esta. Y ahora sí, nuestros límites de 0 a 3, ¿no? La integral, que también vamos a decir que va de 0, perdón, no va de 0, la integral del x del eje cartesiano y, ¿no? Sería desde la ecuación, ¿no? La ecuación de la recta y hasta los 2 metros de altura, ¿no? Porque ahora estamos viniendo al revés del triángulo. En este triángulo arrancábamos de 0 hacia la recta. Ahora en este otro triángulo arrancamos de la recta hacia el triángulo. Por eso es que los límites ahora para este nuestro triángulo es distinto, ¿no? Esta es nuestra ecuación de la recta. Vamos a acomodar aquí la fórmula hasta la altura y, que vale 2. Nuestro vector, nuestra matriz de funciones transpuestas es este. Y ahora, fíjese, nuestro vector fuerza nos da esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que nos toca hacer ahora es sumar o ensamblar nuestra matriz, ¿no? El ensamblado de nuestra matriz, de nuestro vector fuerza. Vámonos aquí.
Este es el vector fuerza de la placa 1, 2, 4. Vamos a hacer un recorte. Estos dos primeros componentes corresponden al nudo I, o llamémoslo 1, estos dos de aquí al nudo 2 y estos dos de aquí al nudo 4. Ahora, lo mismo hacemos para este otro triángulo o esta otra placa. Fíjese, hacemos un recorte. Estos dos de aquí corresponden al nudo 2, estos dos de aquí corresponden al nudo 3 y estos dos de acá corresponden al nudo 4. Ahora sí, comenzamos a ensamblar nuestro vector. Una cosa más que quiero dejarles bien claro. Fíjese que los dos vectores fuerza de los dos triángulos son prácticamente iguales, ¿no? Los dos vectores fuerza de los dos triángulos siempre van a ser iguales cuando se comparta la misma recta, ¿ya? Siempre van a ser iguales cuando la recta que divida los dos triángulos y los dos triángulos sean de las mismas dimensiones. Fíjense, este triángulo 1, 2, 4, sus dimensiones son 3 por 2, y este triángulo 2, 3, 4, sus dimensiones también son 3 por 2. Cuando los dos triángulos sean de las mismas dimensiones y nuestros vectores fuerzas van a ser iguales, ¿ya? Ahora sí, ensamblemos. Estos dos primeros componentes corresponden al, al primer, a los primeros dos componentes del vector fuerza 1, 2, 4. Sería 0 y 0.625, ¿no? 0 y 0.625. Los otros dos componentes corresponden al nudo 2, que tengo que sumar 0 y 0, 0. 0.624 más 0.626. 0.624 más 0.626. Luego vamos al nudo 3, que sería 0 y 0.625. Y en el nudo 4 sería 0 y 0.625 por 2. Ahora, ahí vamos a quedar ahora. Vamos a continuar en un segundo video. Hasta ahí quedamos.